Capítulo 3. Relaciones dimensionales, antropometría. ¿Sabes cuántas personas en tu empresa trabajan en un espacio que simplemente no fue diseñado para ellas? Una mesa demasiado alta, una silla que no regula, un pasillo que obliga a doblarse, detalles que parecen menores, pero que cada día acumulan tensión, fatiga y lesiones. Lo sorprendente es que existe una ciencia exacta para diseñar espacios que sí se adapten al cuerpo humano. Se llama antropometría. Y en los próximos minutos vas a entender por qué la persona promedio no existe y por qué eso cambia todo en el diseño de tu empresa. Capítulo 3. Relaciones dimensionales y antropometría. El objetivo de este capítulo es uno solo: diseñar espacios y herramientas, puestos de trabajo, para personas reales, no para un usuario imaginario. Basado en el libro Ergonomía 1, Fundamentos. Vamos. Antropometría, definición y tipos. Comencemos por la definición. Antropometría viene del griego antropos, que significa hombre, y metron, que significa medida. Literalmente la ciencia de las medidas humanas. El libro distingue dos tipos fundamentales: la antropometría estática, que mide el cuerpo en reposo, dimensiones básicas como estatura, altura poplitea, alcance de brazo, ancho de caderas; y la antropometría dinámica, que mide el cuerpo en movimiento, los alcances reales que una persona puede lograr mientras realiza una tarea. Para diseñar bien un puesto de trabajo necesitas las dos. Una te dice cuánto mide la persona y la otra te dice hasta dónde llega cuando trabaja. Las dimensiones antropométricas básicas. El libro establece 17 medidas básicas para el diseño de puestos de trabajo. En posición sentado, las más importantes son la altura poplitea, la distancia del piso a la parte posterior de la rodilla, que define la altura del asiento; la distancia sacro-poplitea, define de la cadera a la rodilla y ayuda a la profundidad del asiento; la altura del codo sentado, que define la altura de la mesa o superficie de trabajo; y el alcance del brazo, que define qué tan lejos deben estar los controles y herramientas. En pie, las medidas claves son la estatura total, la altura total de los ojos, la altura del codo y el ancho de los hombros. Cada una de estas medidas tiene un propósito específico en el diseño del espacio. La persona promedio no existe. Aquí está el concepto más importante de este capítulo, y también el más contraintuitivo. La persona promedio no existe. Cuando diseñas una mesa, una máquina o un puesto de trabajo pensando en el trabajador promedio, en realidad no estás diseñando para nadie, porque nadie es exactamente promedio en todas sus dimensiones. El mismo trabajador puede tener una estatura promedio, pero brazos más cortos que el promedio y caderas más anchas que el promedio. La solución del libro es clara: no diseñes para el promedio, diseña para rangos de la población. Eso significa espacios regulables, ajustables, que se adapten a las personas reales que los van a usar. Las estrategias de diseño. El libro presenta 4 estrategias para diseñar según la población que va a usar el espacio o herramienta. Primero, diseña a medida para una sola persona. Costo alto, útil solo cuando el equipo es de uso exclusivo, como el instrumental de un cirujano. Segundo, diseño para extremos. Para espacios de paso, como puertas y pasillos, diseñas para el más alto o el más ancho. Así todos pueden pasar. Para alcances, como un panel de control,
diseñas para el de brazos más cortos, así todos pueden llegar. Tercero, diseño para intervalo ajustable, el más recomendado. Cubre al 90% de la población con rango de ajuste. El ejemplo perfecto, la silla de oficina regulable. Y el cuarto, diseño para el promedio. Solo cuando la variabilidad importa poco o el costo de ajuste es demasiado alto. Es el menos recomendable de los cuatro. Percentiles. ¿A quién incluimos? Para diseñar correctamente necesitamos los percentiles. Un percentil es simplemente un punto en la distribución de medidas de una población. El estándar de diseño ergonómico va del percentil 5 al percentil 95. Eso significa que el diseño cubre al 90% de las personas. Para que lo veas en números concretos, el percentil 5 femenino en estatura es de 150 centímetros y el percentil 95 masculino llega a los 185 centímetros. Eso nos da el rango de diseño. Si tu silla regula entre esos límites, prácticamente todos en tu empresa pueden usarla correctamente. El 10% restante, los extremos, requiere soluciones específicas o personalizadas. Tabla comparativa, máximo o mínimo. Una guía práctica rápida del libro. Para la altura de una puerta o pasillo, diseña para el percentil 95, el más alto. Así todos pueden pasar sin agacharse. Para un panel de control o estante de herramientas, diseña para el percentil 5, el de menor alcance. Así todos pueden llegar cómodamente. Para una silla de trabajo, diseña para el rango ajustable del percentil 5 al 95. Así todos pueden configurarla a su medida. Simple, práctico y aplicable desde hoy. La silla ergonómica perfecta. Hablemos de la silla, porque es el elemento más presente en cualquier empresa que tenga trabajo de oficina. Según el libro, una silla ergonómica correcta debe cumplir la altura del asiento regulable entre 38 y 54 centímetros, para que los pies apoyen completamente en el suelo, y profundidad del asiento entre 40 y 45 centímetros, basada en la distancia sacro-poplitea. Inclinación del asiento máximo entre 3 y 5 grados. Respaldo con un ángulo de 100 a 110 grados respecto al asiento, con apoyo lumbar. Y base de 5 ruedas para estabilidad. Si la silla de tu empresa no cumple esas condiciones, cada hora de trabajo está generando tensión en la espalda de tus colaboradores, no mañana, ahora mismo. Zonas de actividad en el puesto. El libro define 3 zonas de actividad en todo puesto de trabajo, vistas desde arriba. La zona óptima, de 3 a 40 centímetros del cuerpo. Aquí deben estar los elementos de uso más frecuente, el teclado, el mouse, los controles principales. La zona normal, de 40 a 60 centímetros, para elementos de uso regular pero no constante. La zona máxima, de 60 a 80 centímetros, solo para objetos de uso ocasional. Si en tu empresa alguien tiene que estirarse constantemente para alcanzar algo que usa todo el tiempo, el puesto está mal diseñado. Y ese esfuerzo repetido multiplicado por horas y días termina en lesiones musculoesqueléticas. Ejemplo práctico. Estación de trabajo, el antes y el después. Veamos un ejemplo concreto. Antes del rediseño ergonómico, mesa fija a 75 centímetros sin posibilidad de ajuste. Un monitor demasiado lejos, a más de 80 centímetros. El teclado muy alto, generando tensión en los hombros. Pies colgando sin apoyo en el suelo. Resultados: dolor de espalda, tensión cervical, fatiga al final del turno. Después de un rediseño, la mesa regulable entre 65 y 75 centímetros según la persona. Monitor a 50 a 70 centímetros de los ojos a la altura correcta. Codos en ángulo de 90 grados sobre la superficie. Pies completamente apoyados en el suelo. El resultado: reducción de molestias,
mayor concentración y mejor rendimiento sostenido durante la jornada. Seguridad antropométrica en la maquinaria. Un punto crítico que el libro aborda para entornos industriales son las distancias de seguridad en maquinaria. La ergonomía también define hasta dónde puede llegar el cuerpo humano involuntariamente hacia una zona de peligro. Una abertura menor a 4 milímetros no permite el paso de ningún dedo. Entre 80 y 40 milímetros puede pasar un dedo completo. Entre 40 y 120 milímetros puede entrar la mano. Más de 120 milímetros permite el paso del brazo completo. Estos datos no son teóricos, son la base para diseñar guardas de seguridad en maquinaria que realmente protejan al trabajador. Y los 2.60 metros de altura es la línea de demarcación por encima de la cual la OIT considera una posición segura. Vamos a un caso real, la línea de ensamblaje. Un caso real del libro que lo explica todo perfectamente. Una línea de ensamblaje con una altura fija de 90 centímetros, donde el 45% de los trabajadores reportaban molestias, nadie sabía por qué. El análisis ergonómico fue simple. La altura fija no se adaptaba a la variabilidad de estatura del personal. Unos tenían que agacharse, otros tenían que elevarse. Nadie trabajaba en postura neutral. ¿Cuál fue la solución? Fueron colocación de plataformas ajustables entre 85 y 105 centímetros. El resultado fue contundente. 65% de reducción en quejas musculoesqueléticas. 25% de aumento en productividad. Impacto real en la empresa. Dos datos que resumen el valor de este capítulo. Del 80% de los trastornos musculoesqueléticos en el trabajo son completamente prevenibles con diseño ergonómico correcto. Y las empresas que aplican ergonomía dimensional logran reducir hasta un 30% sus costos por bajas laborales. No hablamos de obras de infraestructura costosas, hablamos de ajustar alturas, reorganizar zonas de actividad y elegir mobiliario con rango regulable. Eso está al alcance de cualquier empresa. Un checklist de verificación. Antes de cerrar el libro, da 3 criterios mínimos que todo puesto de trabajo debe de cumplir. La altura de la superficie de trabajo debe estar entre 5 y 10 centímetros por debajo del codo. El espacio para las rodillas bajo la mesa, mínimo 60 centímetros de profundidad. Y los pasillos de circulación mínimo 80 centímetros de ancho. Si alguno de estos 3 puntos no se cumple en tu empresa, tienes una acción ergonómica concreta pendiente. Datos curiosos. Para cerrar el capítulo, un dato curioso del libro que vale la pena tener en cuenta son las tablas antropométricas, que caducan cada 10 a 15 años. Las poblaciones cambian, las generaciones son más altas. Los datos que usaste hace 15 años para diseñar ya no representan a tu fuerza laboral actual. Y la diferencia promedio entre hombres y mujeres, 13 centímetros de estatura y 8 centímetros en la altura sentado. Eso significa que un mismo puesto diseñado para el promedio masculino genera condiciones inadecuadas para la mayoría de las trabajadoras. La diversidad de tu equipo exige diseño ajustable. No hay otra forma de hacerlo correctamente. Ahora que conoces la antropometría aplicada al trabajo, te propongo un reto. Mira a tu alrededor en este momento. ¿La altura de tu mesa de trabajo está entre 5 y 10 centímetros por debajo de tu codo? ¿Tu silla tiene rango de ajuste suficiente para que los pies apoyen completamente el suelo? ¿Los pasillos de tu empresa tienen al menos 80 centímetros? ¿Los elementos que más usas están dentro de los primeros 40 centímetros de alcance? Si respondiste no a alguna de esas preguntas, hay algo en tu empresa que está costando salud y productividad cada día de trabajo. Descarga nuestro checklist rápido del capítulo 3. Tiene los capítulos clave que puedes verificar en tu centro de trabajo en menos de 10 minutos. El enlace está en la descripción. Y en el próximo capítulo vamos a hablar de calor y el frío, porque la temperatura de tu empresa no es solo cuestión de confort. En ciertos extremos
puede ser literalmente una emergencia médica. No te lo pierdas. Nos vemos en el capítulo 4.